Bien, perfecto. Ahí estamos. Cuando quieras, Bueno, arrancar. les voy a leer un caso clínico que fue llevado adelante en la unidad 24. Olvidé de compartir. Ahí. Unidad 24, que es la de jóvenes adultos, ¿no? La En de el jóvenes Complejo adultos, Federal. exacto. Ezequiel tiene 20 años. Reingresa al Complejo Federal de Jóvenes Adultos por tercera vez. En esta última oportunidad estuvo solo 3 meses en libertad. Relata que comenzó a delinquir y a consumir drogas a los 8 años de edad. A los 14 años fue expulsado del colegio. Dice, fui a clase con un arma. Se fuga de su casa ante las constantes situaciones de violencia familiar de las que era víctima. A los 16 años estuvo internado en el Hospital Tobar García por intento de suicidio. Durante su internación en el Instituto de Menores Roca. A los 17 años fue derivado al Hospital Alvear con autolesiones graves, estando internado en el Instituto de Menores Belgrano. A los 19 años refiere un nuevo intento de suicidio. Dice, me quise tirar debajo del tren. Estaba enojado con mi familia. Ellos siempre me dejan solo. El abandono y la soledad son una constante en la vida y el relato de la historia de Ezequiel. Estuvo detenido en el complejo de jóvenes adultos en el año 2017 y fue derivado al dispositivo Prisma en el complejo penitenciario federal de Seiza, desde donde recuperó su identidad, su libertad. Recuerden que el dispositivo Prisma es este de donde se deriva cuando una persona tiene un intento de suicidio o tiene una descompensación psiquiátrica. Lo que antes era la unidad 20, ahora es el dispositivo Prisma, van a ser alojados ahí hasta que hayan mermado el riesgo y puedan volver a su unidad de origen. Reingresó al complejo de jóvenes adultos en el mes de junio del año 2018 y luego en el año 2019. Relata que su madre se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por estar realizando un tratamiento oncológico. Es adicta a la cocaína. Tiene 7 hermanos, uno de los cuales se encuentra internado en el PROTIN. El PROTIN es otro programa de tratamiento para donde se aloja a aquellos internos que por ahí no pueden convivir con el resto de la población por tener eh, situaciones de conducta demasiado violentas, demasiado agresivas. Entonces hay un programa específico donde están alojados en un lugar separado del resto de la población. Entonces, tiene 7 hermanos, uno de los cuales se encuentra internado en el PROTIN del Complejo Penitenciario Federal de Seiza, por reiterados intentos de suicidio y conductas de auto y heteroagresión. Su hermano menor, que actualmente tiene 5 años, nació y vivió sus primeros años de vida en la unidad 31, que es la unidad de las madres con hijos, ¿no? Donde están los menores, los niños que nacen estando las mamás detenidas, pueden permanecer con las madres hasta los 4 años y están alojados en la unidad 31. En cuanto al padre, manifiesta no haberlo conocido, convivió durante su infancia con distintas parejas de su madre. Durante la primera entrevista, Ezequiel habla acerca del consumo de drogas desde temprana edad, los 8 años, lo desenfrenado del mismo, las recaídas y abandono de los tratamientos realizados. Dice, no podía parar, era morir, no había frenos, me perdía. Cuando hace referencia a su historia de vida, cuéntase que se escapó de su casa por primera vez a los 6 años, porque su mamá se drogaba y le pegaba. Se iba a la estación de tren y dormía ahí. Fue conociendo a otros chicos y alternaba entre su casa y la estación. Se conmueve al comentar que cuando no volvía a la casa nadie lo buscaba. Dice, muchas veces intervenía algún asistente social y encontraba un lugar para que pueda dormir, pero nunca me quedaba, volvía a mi casa. Siempre volvía. Y mi mamá siempre estaba mal. Mis hermanos no tenían para comer. Yo dije, nunca va a faltarles la comida. Mi mamá sabía que robaba, pero ella no decía nada. No podía faltar el pan. A veces ganaba y a veces perdía. Ahora perdí.
¿Por qué estoy acá? ¿Por qué va a ser? Porque perdí. Un amiguito no se lo bancó y se corbateó. Se fue arriba. Eso fue lo más triste. Lloré solo. Después se pasó. Este corte fue por él. Ezequiel quedó entrampado en ese no poder parar de drogarse, entrampado en la violencia sin frenos de su madre, en ese no poder parar que lo lleva a perder, a perderse. En sus relatos acerca de su accionar delictivo, siempre en torno al robo y al sometimiento del otro, refiere, se sale a ganar. En la jerga delictiva, ser detenido es perder. Sin embargo, ¿cuándo se gana y cuándo se pierde? ¿Quién pierde? ¿El sujeto o su pulsión de muerte irrefrenable por satisfacerse que encuentra un límite al ser detenida? Ezequiel dice, perdí. Sin embargo, no registra que sigue vivo. Una posible intervención a hacer aquí es mostrarle que está vivo, poner en palabras esto, mencionarle que está vivo. La detención podría ser un intento, aunque fallido la mayoría de las veces, de hacer una marca. Detenerse, está vivo y puede revertir todavía este juego. En estos cuadros aparece una satisfacción pulsional tanática que se dirige hacia el sujeto ubicado en el lugar de objeto de goce, colocándose en situaciones de alto riesgo de perder la vida, en un enfrentamiento con la policía, en manos de la víctima, como objeto de una adicción desenfrenada sin poder parar. Durante los primeros tiempos que Ezequiel estuvo detenido, repetitivamente recurrió a autoagredirse. Estas conductas estuvieron ligadas especialmente al vínculo con su madre. Se producían casi siempre luego de comunicarse con ella. En esos momentos, su mamá le reclamaba que a causa de que él estaba preso, no tenían para comer. Ezequiel, estando en libertad, se ocupaba de llevar comida a la casa en que vivían su mamá y sus hermanos. En otras oportunidades, estando alcoholizada, lo insultaba o no lo atendía. Ojalá te hubieran matado. Deja de llamarme, no servís para nada. Para mí estás muerto. Como respuesta a esto aparecía el corte, la autolesión. Ezequiel con su acto imponía la novedad, alteraba el orden. Esto que dentro de la cárcel no debe ocurrir. El grito, la sangre, rompía el silencio de la tumba. La respuesta ante esto era que no hable por teléfono. Siempre es igual, la madre lo altera. Que no hable, que se calle. La institución silencia. Algo se alteraba también en Ezequiel. Luego del llamado a su madre, surgía la angustia insoportable, intramitable, dejándolo sin palabras, y en donde inmediatamente después aparecía el corte, la autoagresión, el acting, las marcas de la pulsión de muerte. Este corte, la demanda de atención aquí provenía del celador, provenía del médico, pero Ezequiel también demandaba algo con su acto. Este corte oficiaba como un llamado al otro, a otro que aloje su dolor. Las marcas que portaban en el cuerpo eran testimonios de ese dolor arcaico que simbolizaban. Él las describía. Sus marcas profundas siempre daban cuenta de un abandono. Esta era por su amiguito muerto. Ezequiel proviene de un grupo familiar donde la violencia forma parte de la forma de relacionarse. Situaciones infantiles donde predominan los golpes, la arbitrariedad en la fijación de las normas, los excesos, los abusos, el déficit en la mediación simbólica. La ley que ha regido el funcionamiento familiar no ha sido una ley coherente, permanente y previsible, que permita la organización del aparato psíquico. Los vínculos, los intercambios obedecieron a la lógica del humor parental, al goce del otro. No se introduce la posibilidad de postergación de una satisfacción inmediata, de una satisfacción mortífera por otra más duradera e integradora. En estos casos, el sujeto queda sometido, desorganizado, desorientado. El mundo es imprevisible, no puede anticiparse, no puede prevenir. Un mundo donde no se puede anticipar se torna amenazante y mortífero. Así Ezequiel quedó entrampado en una lógica particular que desintegra.
siempre quedando en un lugar en donde no se sabe cómo responder, qué hacer y en donde aparecen nuevamente las actuaciones como un único medio de comunicación, de descarga. El sedador dice que no hable por teléfono. Cuando corta con la madre, siempre se corta. La demanda institucional aquí pasa por callarlo, que deje de hablar, que deje de cortarse. Pero, ¿qué hacer con esta demanda? No es esta la demanda que nos concierne. La mamá no lo atiende, lo insulta, lo manda a robar, le pega sin parar, no le da cabida. ¿Qué lugar ocupó Ezequiel en el fantasma materno? Nos encontramos aquí con sujetos que no han ocupado un valor en el fantasma materno. Son restos que no tienen brillo fálico, ni cumplen el lugar de tapón fálico del deseo materno. En vez de tener un valor fálico en la madre, tienen un valor en el mercado capitalista deviniendo mercancía. La madre lo manda a robar. Hoy él no puede cumplir con este mandato materno. Por momentos ella lo insulta y en otros le dice que van a morirse de hambre. Le transfiere la angustia dejándolo en un lugar de impotencia. Acá no puedo hacer nada, no sirvo para nada. Pero sí hace, se corta. El corte es una moneda corriente, un llamado al otro para que le den cabida. No me dan cabida. ¿Qué tengo que hacer para que me den cabida? Este enunciado, en este enunciado, ¿se podrá convertir en qué tengo que hacer para que el otro me aloje en su deseo? En estos casos, la demanda del otro no está articulada en palabras. Este otro al cual dirige sus pedidos puede ser el juez, el médico, el psicólogo. El hacerse cabida en estos casos desemboca en una clínica del pasaje al acto y no en una demanda articulada en palabras. La modalidad que tiene de hacerse lugar en el otro es haciéndose objeto, dando cuenta que para estos sujetos ese otro no es deseante, no es otro al cual el propio sujeto puede faltarle. Hay un ofrecerse al otro haciéndose cadáver, a través de la huelga de hambre, los cortes, los intentos de suicidio, el coserse la boca. Dan cuenta que estos sujetos ya se consideran muertos en el otro. Había días en que las comunicaciones eran un éxito, y esto lo alegraba, lo motivaba, una falsa ilusión. Y al día siguiente no sucedía, volvía a sentir el rechazo. Mi mamá no me puede ni ver, siempre fui un desastre. ¿A quién le importo? En su tiempo de detención, 2 años, no recibió visita. No viene a verme nadie, no me dan cabida. Ezequiel es incorporado al dispositivo CRD, allí permaneció durante 3 meses y fue expulsado por dificultades en la convivencia con sus pares. Generaba reiterados conflictos convivenciales y medidas disciplinarias. En general, el CRD, que es este dispositivo de comunidad terapéutica, como yo les contaba, hay muy pocas camas, con lo cual es muy difícil acceder, pero es como el lugar más querido muchas veces porque la forma de alojamiento es diferente, el tipo de libertades es diferente, funciona realmente como una comunidad terapéutica cerrada, ¿no? Eh, pero bueno, él accede porque, bueno, fue un intento, ¿no?, de alojarlo en un lugar mejor, a ver cómo se manejaba allí, pero bueno, empieza a hacer cosas que se hace expulsar. Ahí son gatos, te descansan todo el tiempo, te dicen qué hacer. Es alojado bajo medida de resguardo de integridad física, RIF, y luego en el pabellón B de reingresos, a la unidad 24 de máxima seguridad, de donde es expulsado por sus compañeros. Es decir, fue expulsado del CRD, fue expulsado del pabellón B, era expulsado, él se hacía expulsar de todos lados. Ezequiel busca desesperadamente tener un lugar en el otro, pero también busca su rechazo, dando cuenta de la compulsión repetitiva que lo rige. Se produce el intento de ahorcamiento, luego que es echado del pabellón en el cual se encontraba alojado. Dice, me tiraron el mono, me buscaron la reacción. Tirar el mono es cuando quieren sacar dentro de la jerga carcelaria, es cuando quieren sacar a un interno de un pabellón, le sacan todas sus cosas y lo tiran detrás de la reja. Y es la manera de echarlo.
Dice, me tiraron el mono, me buscaron la reacción. La provocación que le viene del otro, de otro que lo goza, que lo ubica como objeto de su descarga, de su sadismo, sus compañeros lo gozan, la madre lo goza. El límite a este goce se le presenta como la muerte. Esta acción que le viene de afuera, como un nuevo rechazo, como un nuevo desalojo, lo desborda de angustia. Queda preso, pero esta vez de la angustia, intramitable. Lo deja impotente, se rompe el equilibrio homeostático del aparato psíquico, se quiebra la escena en la cual se sostenía, él es nuevamente rechazado, echado, nuevamente no tiene lugar. No había alojamiento posible para él, no había forma de alojar su angustia. La angustia se aloja en su cuerpo colgado, en su cuerpo objeto. El intento de ahorcamiento como pasaje al acto pone un freno, nuevamente la muerte. Ezequiel es encontrado por el celador con un grado importante de asfixia. La intervención aquí es desbaratar esa escena donde él solo puede ser objeto del goce del otro. Solo se pone palabras al acontecimiento. Solo se menciona su dolor inmesurable, su tristeza ante el rechazo. Se restituye otra escena. En esta escena él es salvado. No se lo deja caer, se lo sostiene. A alguien le importa que esté vivo. Alguien lo descuelga, alguien lo asiste, alguien lo aloja, aloja su dolor. Dice, es domingo. Sin embargo, todo un equipo se pone en marcha para alojarlo. Esto le genera una sensación de extrañeza. Pregunta, ¿usted vino por mí? ¿Quién me descolgó? ¿El médico estaba acá? Y una pregunta, ¿usted dejó a sus hijos para venir? Vinieron por él. Posible apertura a una demanda a otro, a ese otro que le hace un lugar. Ezequiel va a decir, es algo que me viene de adentro. Tengo que morir. A veces pienso que es en la muerte. ¿Será que él sabe que tengo que morir? ¿Por qué tenés que morir? Ezequiel habla de su amigo que se corbateó estando ambos en el instituto de menores. Era mi amiguito, como un hermano. Es interesante escuchar las veneraciones a los símbolos de muerte que se hacen dentro de la cárcel, las estampas y rituales que circulan de San la Muerte. Se venera un símbolo pagano, otro transgresor, que no ha encontrado en las leyes de ningún culto, otro que por fuera de la ley decide sobre la vida y la muerte, porque no se trata de la vida, sino de tener el poder de hacer recaer o no la muerte sobre el sujeto. ¿Será que el super-yo tirano, encarnado en San la Muerte, decidió que tiene que morir? En este momento se localiza para el equipo la presencia de la urgencia. No hay palabras que atemperen la angustia y lo intolerable lo condujo al pasaje al acto. En este caso, más allá de los protocolos, se decidió no derivarlo a Prisma, a fin de evitar un nuevo rechazo, esta vez por falta de cupo. Esto, cuando se deriva a Prisma, nosotros estábamos en ese momento en Marcos Paz. Prisma está en el complejo 1 y es un dispositivo que cuenta con muy pocas camas y con un agravante que, como no pueden compartir lugar los menores y los mayores, muchas veces cuando ocurren estas cosas en Prisma son rechazados porque no se los puede alojar. Entonces, si bien por protocolo, ¿no? Se debe, cuando hay un intento de suicidio, se debe a la persona derivarlo a Prisma, que es el dispositivo psiquiátrico. Lo que nosotros sabemos por experiencia es que llegan a Prisma y vuelven a la unidad porque en Prisma no los puede alojar porque no tiene cama para, para que se puedan quedar ahí. Entonces, bueno, un poco lo que se decide es correrse un poco del protocolo y no generar una nueva sucesión de rechazos, es decir, ser trasladado y que no pueda ser alojado en el dispositivo. En este caso, más allá de los protocolos, se decidió no derivarlo a Prisma, a fin de evitar un nuevo rechazo, esta vez por falta de cupo. Un nuevo lugar donde no tenga cabida. Alojarlo en un pabellón común, con otros, en un pabellón de conducta. Para esto hubo que mediar con el personal de seguridad que se oponía a esto, ya que estaba por fuera de lo establecido. El compromiso fue, en este primer momento, concurrir todos los días a escucharlo, estar disponibles. Estar disponible para él, pero estar disponibles también para el personal de seguridad, que no quería
que se quede ahí porque decía, bueno, si hace otro intento y se muere acá, el problema legal es para todos nosotros. La palabra muerte entra en la cadena significante. Algo del goce se encausa por la vía de la palabra. Desde el tratamiento institucional se lo incorporaba al programa DIR Suite, que es el programa de prevención del suicidio, por sus conductas de riesgo suicida. Pero desde la clínica del sujeto se le da un lugar que no ha tenido antes, un lugar que lo sostiene, que lo escucha, que lo espera, un lugar en donde sabe que nos va a encontrar, que hay disponibilidad para escucharlo. Ezequiel comenzó a hablar, ponerle palabras a su historia. El marco institucional emerge como un lugar importante para el devenir subjetivo. Quizás hasta ahora fue y es el único espacio donde encontró un sostén. Encontró quien esté dispuesto a sostenerlo, a no dejarlo caer, a alojarlo. Lo sostienen y se sostiene en el tiempo más allá de sus conductas. Único sostiene que el acto delictivo tiene un sentido en la vida de un sujeto, sentido que muchas veces puede ser esperanzador, ya que podría tratarse de la búsqueda de un límite por parte de la sociedad frente a deprivaciones desoladoras del ambiente, del sujeto que no le permiten controlar de manera autónoma sus impulsos agresivos, no permitiendo una constitución subjetiva que dé lugar al desarrollo del sentimiento de culpa, ponerse en el lugar del otro. Desde esta perspectiva, el ingreso a la cárcel puede ser visto como un llamado esperanzador de ayuda frente a otras instituciones que han fallado en alojarlo. En este sentido, puede ser pensado como una ventana de oportunidad, posibilitando un encuentro subjetivador. El delito puede presentarse como una modalidad sintomática que manifiesta su goce pulsional tanático, pero que permite la apertura a la dimensión simbólica de la palabra. Cuando funciona más del lado de un síntoma, el delito, ¿no? Aún tratándose de un accionar sin palabras, es una apuesta a ser descifrado, en su llamado al otro de la ley que ponga un freno, un dique a lo impulsivo de su vida. Ezequiel puede pensar que la detención ocurrió por algún error cometido, error que no habla de cierta implicación subjetiva inconsciente que lo condujo a ser apresado. Este perdí del que habla, que significa me detuvieron, aparece realmente como una detención, un freno que allí se impone. Podría pensarse que algo perdió. Ese algo está enlazado a la satisfacción de la pulsión de muerte. Si allí algo se pierde, si el sujeto está dispuesto a resignar algo de este goce inmediato, puede obtenerse otra ganancia, ya que todavía está vivo, a veces como única manifestación del eros. En estos casos, la detención no es un tiempo muerto, es una marca, un tiempo que detiene el devenir de un accionar sin límites. Es un tiempo que establece un límite, un corte, un freno pulsional. El sujeto detenido en su pulsión, que es distinto a estar preso de ella. Algo del ser chorro como la madre empieza a cuestionarlo. Ese reconocimiento que lo coagulaba en ese lugar se tambalea. Ser chorro para la madre, tener un reconocimiento de ella, ser para ella. Romper este lugar resulta sumamente complejo, porque muchas veces es el lugar que sostiene al sujeto. Ezequiel cumple años. Los días previos está nervioso, angustiado. Desde el equipo de salud mental se decide festejarlo. Sus compañeros hacen una torta, el celador ayuda a colgar los globos. Festejamos su vida. Ezequiel dice que fue la primera vez que festeja su cumpleaños. A posteriori pudimos pensar el festejo del cumpleaños como una intervención en actos de parte del equipo. Cuando hacía 6 meses que Ezequiel había dejado de autoagredirse, fallece su madre. Continúa con tratamiento psicológico y psicofarmacológico. Fue interesante poder trabajar la pérdida desde otro lugar, desde la palabra, desde lo emocional. Ezequiel dice, ya no tengo más lugar para cortarme. Como si se hubiese abierto otro espacio, otro lugar donde él es diferente, se ubica en otro lugar y otros lo ubican en otro lugar. Un lugar en donde es un sujeto que decide. Decide que ya no hay lugar para cortarse. Ahora hay lugar para la palabra y para que otro lo escuche. Escuche su dolor, su pérdida, lo acompañe en su duelo. Comienza a dibujar. Primero fueron trazos en el papel, no en el cuerpo.
Dibuja un cementerio donde ubica la tumba de sus muertos. Se encuentra en un pabellón colectivo de conducta, también asumiendo un rol referente para otros, ayudándolo cuando tienen ganas de cortarse, diciéndole, no tiene sentido, pedí hablar, no tiene sentido cortarse. ¿Cuál sería la posición del analista en la institución? Una posición de ni adentro ni afuera, en los bordes, haciendo uso de los espacios y dispositivos que éste brinda para hacer un lugar al sujeto. No se tratará entonces que el analista tome una posición rebelde y contestataria en torno a los objetivos normativos de la institución, ya que esto no nos conduciría a ningún lugar y nos restaría la oportunidad de una intervención distinta en relación al sujeto así alojado. La propuesta es no quedarse solo con eso, sino que las causas, el delito, las autoagresiones pueden ser la herramienta de abordaje que abra la puerta a la palabra, a la escucha, allí donde esto no es moneda corriente. No quedarnos con mediciones de conductas o de riesgo, sirviéndonos de los programas e ir más allá de un protocolo, apostando a la escucha de un sujeto. El punto es servirse de las demandas institucional, pero responder con otras herramientas. Hacer una apuesta a la particularidad del sujeto, lo inverso de la propuesta de la criminología clínica, que como discurso de control social que homogeniza en función de un todo regulado por la norma y la evaluación de los sujetos, teniendo como horizonte la resocialización y la reinserción social del mismo. La eficacia en la intervención de un analista frente a una causa penal no podrá medirse en términos de la asunción subjetiva de un delito o de evitar o prevenir la reincidencia, o de asumir la responsabilidad en torno a la causa. La asunción de la responsabilidad podrá producirse en función de poner en relación el síntoma con la causa que permita desandar los caminos que lo condujeron al padecimiento psíquico actual. La asunción de la responsabilidad podrá ser un efecto en ese recorrido. Entonces, nuestra apuesta ética como profesionales de la salud mental en el contexto carcelario deberá tener como horizonte, en primer lugar, ser permeables a las permanentes interrogaciones sobre nuestra función y el lugar desde el cual intervenimos, para una y otra vez ubicarnos aún con las dificultades que genera en el espacio en el cual debemos posibilitar el despliegue del saber no sabido del sujeto. Teniendo en claro que en el tratamiento se trata de abrir el despliegue del saber del sujeto y de sus elecciones. En este punto, el tratamiento podría tomarse como una entidad distinta a la rehabilitación. Es intentar que el sujeto sea responsable de sus elecciones y no preso de ellas. Habrá que escuchar hasta qué lugar quiere avanzar y qué es lo que quiere resignar. En última instancia, es él y solo él que podrá decidir. Por último, no puedo dejar de mencionar cierta posición ambigua, hipócrita que adopta el tejido social y que resulta también primordial para el sujeto ya egresado de los muros de la prisión. Uno escucha con más frecuencia de la deseable y de manera masiva cómo se cuestiona a quien intenta a su egreso usar un recurso muchas veces obtenido intramuros, como puede ser una carrera universitaria. Aquel que logró hacerla y pretende ejercer, entre otras cosas, apartándose de las actuaciones delictivas, se señala como ese es un interno, ese abogado es un preso, como si los antecedentes penales anteceden al sujeto, están antes, primero, recubriéndolo y volviendo a apartarlo como un potencial peligro y una denigración presente. Es como si la condena del lado del derecho tuviera cumplimiento y vencimiento, y del lado social fuese una pena infinita. Si bien la cárcel como institución tiene muchas fallas en sus modalidades, estructuras y funcionamiento, no es una pregunta menor, tal vez interrogarse sobre por qué justo donde tal vez le haya servido al sujeto algo de lo ofrecido en la prisión, las sociedades se empecinan en hacerlo fracasar. ¿Por qué no se tolera que el distinto ingrese o reingrese en la normativa social? Acá.
Bueno, un poco con el caso clínico, la idea era poder contarles un poco a través de la práctica la forma, ¿no?, de trabajo y cómo a partir de estas cuestiones que tienen que ver con lo institucional, con lo que nos brinda lo institucional, ¿no?, lo que nos piden desde la demanda institucional, que es la aplicación de protocolos y todo, uno puede maniobrar, porque es decir, de forma que sirviéndose de esto, si no se trata de oponerse a esto, sino que de servirse de esto, darle un lugar a este sujeto que en esta etapa de su vida, tomado por el discurso jurídico, tomado por el discurso institucional, queda como perdido en todo este entramado, ¿no? No es escuchado. La cárcel no es un lugar donde justamente se habilite la escucha, ¿no? Abrir un espacio de escucha ahí donde justamente no está habilitada esta escucha y quizás no estuvo habilitada nunca, ¿no? Como en la historia de la mayoría de estos chicos. Después de la muerte de la mamá, ¿cuál es el efecto en él, esa pérdida? Cuando muere la mamá se lo acompaña mucho, él ya estaba en una situación totalmente diferente. Él acepta ser contenido, ¿no?, tanto por sus compañeros. Él estaba ya en un pabellón de régimen, en un pabellón colectivo. Los pabellones colectivos son los pabellones de conducta, donde no están en celda individual, sino que comparten todos un pabellón. Esto pueden hacerse con los chicos que están que no tienen como actuaciones tan impulsivas. Entonces, él, una vez que hace el intento de ahorcamiento y que se decide no enviarlo a pesar de que tenía problemas de conducta, se lo aloja en un pabellón colectivo por el tema del cuidado de los otros, ¿no? De que los otros puedan estar presentes si él estaba mal. Entonces él, como empieza como a cambiar sus conductas, queda alojado ahí y queda muy acompañado, tanto por sus compañeros como por el equipo en general, ¿no? Tanto los profesionales como los celadores. Y transita como un duelo, ¿no? Con idas y venidas, con momentos donde su mamá estaba muy idealizada y momentos en que tenía mucha bronca. Va transitando todos los tiempos de un duelo. No sé, si bien en algunos momentos se hace algunos cortes, no con la gravedad que se lo había hecho en otros momentos, no vuelve a hacer intentos de suicidio, eh, y sí empieza a dibujar, ¿no? Y dibuja mucho estas cuestiones, los cementerios, cruces, ¿no? Empieza como a simbolizar algo de esto de la muerte. Y una de las cosas que él va diciendo es que, bueno, que él no va a buscarla más a su mamá, eh, que puede como aceptar que ella ya no está, eh, y que una de las cosas en una sesión de lo que manifiesta es que, bueno, que le va a quedar como los recuerdos en que su mamá estaba bien, ¿no? Como que va armando algo de su vínculo con la mamá cuando ella estaba bien. Pero no desde el acto, no desde esto de lastimarse, ni de lastimarse él ni de lastimar a otro, porque muchas veces en estas cuestiones no era que se lastimaba a él solamente, sino que armaba cada cosa eh, que lastimaba a otros, al celador, ha habido como problemas graves. Pero creo que un poco él pudo tomar esto de ser alojado en ese pabellón con los otros y de ser alojado, tener un lugar de ser alojado ahí, ¿no? Para él fue como un punto de inflexión muy grande este momento en que él se ahorca, que se intenta ahorcar y que es el celador, ¿no? El que lo descuelga, ¿no? Fue como tema de muchísimas entrevistas, muchísimas sesiones, el tema de que alguien va y lo descuelga, a alguien le importa que él no se muera. Y por el otro lado, lo que repetía siempre es que a pesar de que era domingo, vinieron a escucharlo, ¿no? El médico, el psicólogo, todos vino a escucharlo, ¿no? Como que esto fue un punto de
cambio muy importante. Y la muerte de la mamá ocurre 6 meses después de esto, pero donde ya él estaba en una posición diferente. Marcela, te hago una consulta. ¿Cómo fue el cierre de este tratamiento? Nada, porque me imagino que pudo haber sido difícil. Es difícil. Un poco lo hablábamos con Claudio antes de empezar. Que muchas veces una de las cosas que pasa es un poco como yo cerré el trabajo, que no se sabe mucho qué pasa afuera, ¿no? Por ahí encuentran, ¿no? Un lugar que parece como muy siniestro, pero por ahí encuentran un lugar en la cárcel. Pero después el afuera es muy complicado. Este chico sale, se va a vivir hasta donde nosotros sabemos, porque la única forma que tenemos de saber es porque ellos vuelvan, que este chico en algún momento volvió, venía, pero no volvió preso, volvió a contarnos. Se fue a vivir con sus hermanitos. Él era uno de los mayores y vivió con sus hermanos y su otra hermana mayor. Em, y muchas veces la forma de saber es porque vuelven a mayores, vuelven a ingresar al sistema penitenciario. Ahora, por ejemplo, hay algo que a mí siempre me quedó muy grabado, es un chico que estaba en el CRD, pibe que tenía un retraso madurativo bastante importante, eh, y él cada vez que estaba por irse, terminaba mandándose una que se quedaba, siempre. Hasta que, bueno, nosotros nos fuimos dando cuenta que esto era algo que se repetía. Cada vez que caía, después que se tenía que ir, pasaba algo que no se iba. O se iba y volvía en el transcurso de una semana. Bueno, no tenía dónde irse, se iba a la calle. Entonces, bueno, ese pibe, por ejemplo, sí supimos porque terminó, a la unidad de jóvenes adultos vienen muchas ONG, colaboran muchas ONG, y entre ellos colaboraban los franciscanos. Los franciscanos que eran pibes muy jovencitos, de la misma edad que más o menos que ellos, y venían todos los viernes y comíamos asado con ellos y compartíamos. Y se termina yendo a vivir con los franciscanos. Esto que contás Fue pasa como mucho también en las internaciones psiquiátricas, digamos, que uno piensa sí. que van a estar muy contentos con el alta y no se quieren quedar Por porque eso es un a momento donde que muchas veces hay que tener cuidado con los intentos de suicidio ahí. te hago una consulta. ¿Y hay algún, digamos, tipo de posibilidad de articular digamos, cuando ya no están con la libertad para que continúen un tratamiento? ¿De eso se ocupa el servicio penitenciario? En general se intenta no como una cuestión que se ocupe el servicio penitenciario, sino se intenta más de caso por caso. Se articula muchas veces con los paradores, cuando son chicos en situación de calle, muchas veces han estado en paradores a la noche, si viven en las estaciones o en los lugares, y a la noche van a un parador y ahí siempre hay asistentes sociales o psicólogos que los conocen y se articula con ellos. O se articula en algunos casos como para que continúen un tratamiento cuando hay problemas de adicciones. Pero en realidad no es que haya no hay una red armada. Es decir, muchas veces es en este caso por caso. En eso, Mora, ahí hay un tema también que tiene mucho que ver con cómo está armada la normativa, que es que el personal penitenciario, una vez que, digamos, la persona está en libertad, eh, no tiene nada que ver con él y tampoco puede tener contacto, no puede tener seguimiento, no puede tener siquiera, digamos, ningún tipo de vinculación con él. Lo cual no significa que no te lo puedas cruzar en la calle o Ah, una cosa por el estilo, cosa que pasa muchas veces. sí, Pero en realidad, digamos, uno no tiene legalmente ningún tipo más de vinculación con él. Y este es un punto importante. Por eso, digamos, es que existe después digamos, el seguimiento postpenitenciario. ¿Sí? Lo que sería, digamos, el patronato de liberados o, digamos, aquellos que se ocupan de la asistencia postpenitenciaria, que en realidad son profesionales que son muy poquitos, pero muy poquitos. Es como si te diría que hay un profesional cada 4.000 internos, una cosa por el estilo, digamos, que han egresado, con lo cual no es que podés, digamos, establecer un tratamiento. Hay algo que termina siendo burocrático.
excepto en raras condiciones. Salvo que se armen cosas como esto que cuenta Marcela, que a veces se puede armar más también con aquellos que son jóvenes adultos, no tantos mayores. Bueno, en mayores se arman ellos. Hay en Devoto, por ejemplo, hay una cooperativa de trabajo, ¿no? Hay como algunos lugares. Pero no es algo que esté como desde lo institucional. Cuando terminan la condena, termina ahí, empieza a actuar el patronato. Sí, en el último tiempo, cuando están en el periodo de prueba, eso depende del área de sociales, articula con el patronato durante un tiempo para ver las condiciones a dónde vaya a salir, las posibilidades de un trabajo y todo, pero bueno, es un poco lo que dice Claudio, en algunos momentos se logra y en otros no. Que no se llama más patronato, ahora tiene otro nombre que no lo recuerdo en este momento, pero bueno, la función es esa. Sí, sí, yo salí con Marcela, el nombre viejo, pero no. Sí, no, porque vos dijiste en un momento que él, bueno, tiene el intento de suicidio, lo cuelga el celador y va a un pabellón o de conducta o un pabellón donde había otras personas, otros hombres. Mi pregunta es si, porque entiendo que lo alojan ahí porque el mismo grupo sirve de contención. Claro, claro. ¿Y eso se da bastante? ¿Hay una conducta grupal de contención entre compañeros? Sí. A ver, sí, se da bastante. Los pabellones funcionan como lugar de alojamiento para bien o para mal, y ahí, es decir, si sos alojado, perteneces. Si no sos alojado porque no cumplís con los códigos, es cuando te tiran el mono, ¿no? Cuando sos rechazado y te sacan. Pero sí, funciona. En el caso este, que es el programa de prevención del suicidio, como nosotros realmente, jóvenes adultos, hay mucha dificultad para poder pasarlos al dispositivo Prisma, porque nunca hay lugar, porque más allá de que no haya lugar en el dispositivo, porque son, no sé, 15 camas para todo el país, encima con el agravante que los jóvenes adultos no pueden estar con los mayores, con lo cual tienen que estar en un lugar aparte. Así que nunca conseguimos que puedan ser alojados en Prisma. Entonces, hay una sala de enfermería donde se los aloja en estos casos, que él fue alojado en esta sala de enfermería durante los primeros días y después pasa a un pabellón común. Dentro de este pabellón colectivo, que es un pabellón de conducta, se ha trabajado, así como se trabaja con el personal de seguridad, se ha trabajado con algunos chicos que son los que tienen mejores conductas y que tienen ganas y que quieren hacerlo, que son como nosotros les pusimos como un título, como agentes de salud. Entonces son como quienes están ahí, avisan a los psicólogos, le avisan al médico si pasa algo, están como que tienen esa función. Pero más allá de eso, todo el grupo, en general, todo el grupo cuando hay un evento de estas características funciona como bastante contenedor. Bien. Yo que no estoy en esta área, me llama la atención para bien, digamos, porque supongo que hay cierta identificación, ¿no? También con el que está más vulnerable. Totalmente. Sí, además arman la ranchada, la misma que tienen afuera. Claro. La ranchada, es decir, Eh, y la ranchada funciona como una familia, ¿no? Sí, sí. Es para bien y para mal, ¿no? En algún momento, yo siempre me acuerdo esto, en algún momento había en un pabellón, que no era un pabellón de conducta, era un pabellón bastante bravo, había líos, uno sabía que cuando salían determinados internos había cosas que no podían decir, bueno, de la práctica te das cuenta que había cosas que se estaban callando, que no los dejaban hablar, que no los dejaban... Entonces ingresamos al pabellón y hablamos con algunos pibes que eran como los líderes. Entonces uno de los pibes me dice a mí, mire doctora, esto es una familia, hay cosas que no salen de acá adentro, entonces usted no se va a enterar, porque en las familias hay secretos y funciona, y es así, funciona así. No, como que yo estaba afuera, más allá de que esté adentro del pabellón, esa era la familia de ellos. En relación a esto, yo me hacía esta pregunta, porque en realidad me la estoy haciendo con un paciente de mi clínica particular, digamos. Cuando estos sujetos, cuando no tuvieron ningún lugar en la época de su constitución subjetiva, yo pensaba si se encuentra un lugar después
un lugar donde pueden ser alojados, ¿puede funcionar realmente como un lugar que digamos que es operativo para ese sujeto o es más algo como ortopédico? No sé si me explico. Sí. Digo, a ver, en este caso a mí me pareció muy fuerte la escena cuando pasa de que lo echen del pabellón y le saquen la ropa a que le festejen un cumpleaños que a él nunca le habían festejado en su vida, ¿no? Yo pienso, bueno, como este lugar que viene como tarde, si se quiere, en la constitución subjetiva, es operativo igual después. Bueno, también es como uno vaya pensando la constitución subjetiva, ¿no? Porque uno puede ir subjetivando todo el tiempo, ¿no? Digo, esto también es algo de la constitución subjetiva, todos estos nuevos encuentros que él tiene, ¿no? Pensándolo desde ahí, ¿no? Donde que sí hay marcas, obviamente que hay marcas de estos primeros momentos, ¿no? Pero uno puede pensar que estos otros encuentros que él tiene, por eso pensar la cárcel, a pesar de todo lo siniestro que es, porque no tiene nada ¿no? Pero poder pensarla quizás como la posibilidad, ¿no? De que se constituya alguna otra subjetividad en este encuentro con otros, ¿no? Que sí va a ser con la marca de de estas faltas, en todo caso, eh, de estas privaciones, ¿no? De estas marcas constitutivas, ¿no? Era un poco lo que dice Winnicott, ¿no? En este llamado y en este encuentro con el otro, que también se pueda generar una subjetividad ahí. Un poco pensándolo desde ahí, ¿no? Quizás para pensarlo de una manera más esperanzadora, ¿no? Porque si no, si lo pensamos solamente desde las privaciones en la Constitución, no habría mucho más que hacer. Sí, sí, yo lo pensaba con un paciente, bueno, sin abrirlo demasiado, ¿no? Pero sé que no es el lugar para eso, pero también un joven adulto que la verdad es que estaba como desperdiciando su vida y es en análisis cuando, o sea, él lo ubica así, ¿no? Y es en análisis cuando, por ejemplo, puede meterse a estudiar una carrera universitaria y está construyendo todo esto de bueno, yo ahí no estoy como en un rol muy abstinente, sino como más bien todo lo contrario, bueno, ahora sos universitario y bueno, ¿y cómo estás con tu rol universitario? ¿Y cómo venís siendo estudiante? Y me parece que es la primera vez que encuentra a alguien que cree que él puede, por ejemplo, aprobar un parcial. Eh, Ujú. Pero vos recién dijiste esto, de estar en un rol abstinente. A veces en estos casos graves, ¿sí? No se trata de estar en un rol abstinente. Muchas veces es justamente prestarle palabras, poder marcarle esto. Bueno, ahora es universitario, ¿no? Es ponerle palabras a esto que es puro acto. Un poco lo que yo les decía en estos casos, muchas veces es abrirles la intervención, es abrir otra escena y no la pueden ver por más simple que pueda ser. ¿No? Esto, decir, bueno, pero a lo mejor tu mamá no vino porque no andan los colectivos, qué sé yo. ¿No? Y eso es una intervención diferente a esto que está coagulado, como no me quieren más, me abandonaron. Entonces me mato. ¿No? Entonces, digo, ahí sí a veces uno actúa como un yo ortopédico, ¿no? Como un sostén. sí, Entonces, también hay que pensar la transferencia de una manera diferente, ¿no? Por ahí no es esta transferencia tan en abstinencia, es otra cosa. Que no es solamente ¿no? Es con los niños, muchas veces esto, en la transferencia que se juega en los tratamientos con niños o con pacientes graves, ¿no? Uno a veces es activo ahí, ¿no? Y muchas veces dice y muchas veces dirige, ¿no? Te pido muchas veces dicen, bueno, basta, no te cortes, a ver, vamos, vení acá, ¿no? Como poniendo un límite, como funcionando como un límite a esto que no podía parar. ¿No? Y uno ahí no es abstinente, pone el cuerpo. En las instituciones pensemos, Milagros, y también para todos, que no hay una práctica de psicoanálisis puro, es un psicoanálisis en extensión que implica cuando lo ejerce un psicoanalista, la intervención que
supone la determinación del inconsciente y supone una ética, ¿sí? Entonces, pero esto no excluye que la actividad, el ejercicio y la práctica tienen un dimensionamiento más psicoterapéutico en el mejor de los casos. Y que a veces es necesario, con pacientes que además tienen este tipo de encuadre, con pacientes que cuando llegan a ser pacientes que establecen un lazo de trabajo, bueno, efectivamente lo que acompaña un profesional es de algún modo ese apuntalamiento subjetivo que requiere, que tiene una dimensión un poco más psicoterapéutica. Sí, en este caso, este paciente a mí me produce escalofríos. Lo que él menciona de su infancia es: yo era un niño maldito. Porque claro, lo echaban de los colegios, porque cagaba trompadas a los compañeros, es una vida como signada por la violencia. Em, pero, o sea, a mí esto de que siempre la culpa recae en él. Él era un niño maldito y en realidad era que no tenía un lugar en un otro que tenía que ser continente, em, que tenía que ejercer las funciones parentales, digamos. eh, y como todo recae en él. Y si yo le hacía ver, bueno, pero como a veces es un otro el que te da un lugar, o vos eras un niño, como para tratar de sacarlo de responsabilizarlo por ahí de eso, donde para mí era una víctima, no puede salir de ese lugar. No, no, yo era un nene maldito. Bueno, pero pensá que ahí ser un nene maldito le da una identidad. Vos le pasás a dar otra identidad, bueno, ahora sos universitario, ya no necesitas ser un nene maldito, necesitas ser el pibe chorro, Mm. ¿no? Porque ser el pibe chorro también les da una identidad, ¿no? La cuestión es esto. En este pibe que yo les contaba es, de ser un pibe chorro, él puede reconocerse como ser un actor, la mamá lo puede reconocer como siendo un actor, en el caso que yo les contaba de los que arman una obra de teatro, ¿no? Puede reconocerse en otros lugares. No, puede ser el agente de salud que cuida al que se quiere suicidar. ¿No? Puede encontrar otras marcas. Por eso quizás es tan difícil después salir, o cuando se Claro, cumple la condena. claro. Piensen que el término alojamiento, que se utiliza también en lo que es la dimensión jurídica, en la tarea penitenciaria, porque ustedes saben, como un poco lo habíamos visto, que lo que hace el juez de ejecución penal es decidir dónde se va a alojar ese interno para cumplir su condena, ¿sí? O en el mientras tanto, cuando está procesado y se decide que esté detenido, dónde va a ser alojado. Entonces, esa terminología de alojamiento, ¿no? Tiene un peso simbólico. Y de hecho, nosotros sabemos desde el psicoanálisis y también desde las prácticas psicoterapéuticas que alguien puede estar alojado o bien excluido de cualquier alojamiento. Entonces, en este caso, digamos, piensen ustedes cómo es que él utiliza el término que también tiene una historia, ¿no? El de tumbero, ¿sí? Donde habla de la tumba. Y la tumba es el silencio, ¿no? Esto que marcaba también Marcela, ¿no? En donde se trata de coserse la boca, cortarse, estar en silencio, que tiene toda una historia. Algo de eso yo les había mencionado, porque por otro lado, las personas que estaban encerradas cuando recién se construyen las cárceles tienen que reflexionar en silencio y no se les permite hablar con otros, sobre todo en el aislamiento. Esto pervive y pervive en esa famosa novela Tumberos de las tumbas que escribe Medina en los 70, en donde muestra un poco esta cuestión del aislamiento, el silencio.
Entonces, ahí la cuestión del alojamiento, cuál es el lugar en donde es alojado, bueno, tiene un peso importante. Este chico, que es lo que decía Marcela, en realidad ahí sufría esta expulsión del otro en el cual él buscaba tener un lugar y donde la madre lo colocaba en este lugar de, digamos, proveerle a ella. Cuando en realidad esto también es complicado. Como ustedes saben, es el padre el que es el proveedor. Esto de que una madre le demande al hijo en ese lugar de ser el que la provee y además que le provee, digamos, materialmente las condiciones para poder seguir, digamos, consumiendo, bueno, eso también es sumamente complicado, ¿sí? Me parece, y ahí quería comentar algo que me parece que es muy importante en esto que hablamos de, no importante porque yo lo voy a comentar, sino por lo que hizo efectivamente el equipo tratante o lo que aparece en el caso, ¿sí? Que tiene que ver con, digamos, esto que señalábamos recién. No hay una dimensión de psicoanálisis puro en las instituciones, sí, en las instituciones penitenciarias, esto desde luego que es así. Sin embargo, cuando alguien que es psicoanalista ejerce su práctica en estos lugares y cuando además entendemos la dimensión subjetiva y escuchamos la particularidad, ese es el punto en el cual podemos intervenir más allá de lo que el protocolo o el aparato, digamos, impone desde lo que es la demanda institucional, ¿sí? Fíjense que ahí hay una cuestión que cambia las cosas y que tiene que ver con esta intervención que se hace en el momento en el que él se cuelga, ¿sí? Por un lado está el tema de que alguien lo sostiene para que no muera. Él estaba colgado y estaba, digamos, prácticamente asfixiado, y alguien lo sostiene su cuerpo. Lo importante que es que alguien sostenga el cuerpo y lo descuelga. Y aparte pone en movimiento un aparato donde hay una intervención que después hay una decisión clínica. Esa decisión clínica, que es la de no seguir el protocolo, no enviarlo a Prisma. ¿Por qué? Porque si no eso supone un circuito de repetición constante, que es la expulsión, la exclusión. Sabían, y esto es lo que menciona Marcela, que si se lo derivaba a Prisma, iba a volver como rebotado como una pelotita de ping-pong porque efectivamente ya la experiencia te indica eso. Entonces se toma una decisión clínica que tiene que ver con no seguir el protocolo, implementar otro dispositivo, el dispositivo de cuidado, de, digamos, acompañamiento al caso en particular, observarlo, controlarlo y acordar con todos los que forman parte de ese dispositivo ese seguimiento. Ese acto es una decisión clínica que implica una dimensión ética, ¿sí? Y que me parece que es lo que efectivamente tiene un efecto que va en la misma línea después del efecto que genera el festejo del cumpleaños. Que por otro lado es esto, si alguien sostuvo su cuerpo para que conserve la vida, y bueno, lo que conviene es después festejarle el cumpleaños, porque está vivo, es eso, es el aniversario del nacimiento, el cumpleaños. Entonces, me parece que festejar la vida implica otro tipo de alojamiento que si cambia o no cambia, como decía acá la compañera Milagros, creo que era, si esto implica una rectificación subjetiva o no, bueno, esa es la apuesta. Es la apuesta y yo diría que en tanto, digamos, esa intervención le permite a él modificar algo de su manera de ver las cosas y cambiar efectivamente su modo de establecer un lazo con otros, reduce la violencia, no se pelea, no se corta más, no vuelve a colgarse, bueno, se corta, creo que había dicho Marcela alguna que otra vez, pero no tiene esta dimensión, eso deja una marca. Eso deja una marca subjetiva que lo posiciona de otro modo. ¿Sí? Perdón que me excedí un poquito, no sé, Marcela, si te interrumpí lo que estabas No, esto, expresándote. esto. Mm.
y hacer otras marcas, ¿no? Generar otras marcas. Las que están, obviamente están, pero generar otras, que pueda verse también desde otro lugar, ¿no? Él cambia el lugar, él le dice a los otros pibes que no se corten en un momento. Él viene y le dice a las psicólogas, bueno, fíjese que mire que en el pabellón tal no está bien, fíjese si lo llama. Que no es una dimensión menor de preocuparse por el semejante, por el otro, de algo que él detecta como algo conflictivo, pero ya no un conflictivo que tiene que ver con el conflicto, digamos, a nivel de un sujeto en conflicto con la ley, sino un conflicto subjetivo, algo que implica la dimensión del afecto, de la angustia, de algo que él pudo experimentar y que pudo pasar a la palabra. De hecho, él dice, ¿por qué no intentás hablar? Le dice a otros, Sí, en vez de hacer esto. sí. Y algo que me parecía interesante también, esto de, digamos, el otro materno, ¿no? Que vos mencionabas ahí que digamos, tenían como una ley no coherente, ¿no? Bueno, Lacan también habla del capricho del otro, ¿sí? Y también habla, cuando se refiere al estadio del espejo, de la discontinuidad simbólica, ¿sí? En donde ahí también ese otro en realidad no sostiene al sujeto dándole un marco, determinadas coordenadas simbólicas que le permiten sostenerse con determinados significantes que le dan otro posicionamiento. Sí, en relación a esto que vos decías, esto de sostener el cuerpo, ¿no? Para que él viva, esto que él recibe después ya de grande, yo pensaba, no me lo imagino a la mamá haciéndole upa, por ejemplo, siendo chico, y después se me vienen como estas escenas que a veces uno ve en la calle o en el tren y demás, cómo hay niños que los sostienen, o sea, le sostienen ese cuerpo, pero como si fuera una bolsa de papas, ¿no? Y Sí. como que la madre quejándose y el cuerpo como no es armónico, como tiene una pierna por acá, la cabeza por acá, la madre no es como continente en ese sostén del cuerpo, ¿no? Em, Esto fue lo que él por ahí sí encontró como de grande, eh, Sí, cómo le sostuvieron este cuerpo para que viva. sí, Eso pensaba. sí. Sí, porque implica otra dimensión del deseo. O sea, no se trata de un goce mortífero. Se trata de otra dimensión respecto de lo vivificante del deseo. Entonces, en ese punto, esto que vos señalás, de algún modo se anuda a lo que Marcela mencionaba respecto de la reducción a un objeto utilizable mercantilmente, que es el uso que hace la madre del niño. Entonces, esto es un poco también lo que mencionábamos respecto de, digamos, que cada época también configura un modo social, cultural, de producir determinada subjetivación. Y en este punto, digamos que hay determinadas condiciones sociales que hacen que esta madre, como muchas otras, colocan en ese lugar a los niños, como decís, o como un cuerpo desmembrado, o bien como un cuerpo que es utilizado para un objetivo que es conseguir dinero, de la forma que sea. Ujú. Anda a pedir, anda a robar, trae plata. Otra cosa me parecía interesante también respecto de las coordenadas simbólicas que, digamos, están ahí. Como vieron ustedes,
en la presentación del caso aparecen muchos términos que tienen que ver con la jerga carcelaria, con la jerga tumbera, por decir así, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, tirarle el mono. Tirarle el mono no es cualquier cosa a alguien, ¿no? Marcela decía que cuando alguien es expulsado de un grupo, es decir, no es alojado, sino que todo lo contrario, es directamente segregado del grupo, le tiran toda la ropa por fuera de las rejas. Pero piensen lo siguiente, el mono es algo más que la ropa que tiene. En este caso, para este chico, como muchos otros personas que están detenidas, el mono es todas sus pertenencias, es todo lo que Ujú. tiene. Puede ser la ropa en términos de un par de zapatillas, o calzoncillos, ropa y algún libro o lo que sea, pero todas sus pertenencias. Se le dice mono porque va en una frazada o en una sábana envuelto, ¿sí? Todo adentro y el tipo se lo cuelga atrás y va con eso de un lado a otro, de un pabellón a otro. El arroje en el mono es algo que de algún modo casi es el cuerpo, porque en Exacto. definitiva es expulsar al sujeto, expulsarlo como cuerpo directamente. Entonces, obviamente, una de las cuestiones que está en línea con esto es el tema de las autolesiones. Autolesiones que no son suficientes y que aparte tienen distintas dimensiones las autolesiones. Las autolesiones, por un lado, tienen la característica de ser, digamos, un llamado al otro, ¿sí? El que se corta para llamar al otro. Pero a veces también hay una especie de utilización de las autolesiones. Bueno, si no me viene a la familia, mirá que me corto. O si no viene a verme mi abogado, mirá que me corto. O también, a veces, es para mitigar el dolor. Lo cual es muy loco, ¿no? Porque para mitigar el dolor alguien se corta, cosa que duele. ¿Sí? Ahora, ahí hay algo del dolor psíquico que pesa más que el cuerpo, que el dolor corporal. Pero también porque el cuerpo es dañado en ese punto. El cuerpo es afectado, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones se conjugan. No es una independientemente de la otra la que entra en juego. Bueno, yo le voy a pedir disculpas, pero me tengo que retirar de la reunión. Y bueno, y agradecerles la escucha. Bueno, Marcela, te agradecemos un montón. Yo me quedé unos minutos más acá con los colegas viendo algunas cuestiones para cerrar. Y la verdad que te agradecemos mucho la enseñanza de toda tu experiencia y la transmisión del caso, que es interesantísimo, ¿sí? Así que te comprometo para el año que viene. Bueno, bueno. Bueno, les agradezco a todos y nos vemos en algún otro momento. Muchas gracias. 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 Chao. Gracias. Muchas gracias, Chao. Marcela. Chao. Gracias. Gracias. Eh, Quería señalar también otras 2 o 3 cuestiones como digamos, terminar de cerrar eh, lo que expuso Marcela. Este, y bueno, por un lado, esta cuestión que va de la mano también de lo que señalábamos como el significante tumba, tumbero, lo que tiene que ver con la muerte, bueno, ese dios pagano que es San la Muerte, ¿sí? San la Muerte que, por otro lado, el chico este dice, bueno, por ahí es San la Muerte que quiere que yo muera, que quiere que no viva, ¿sí? Los símbolos paganos, que de algún modo digamos, distintos dioses como desde
Gauchito Gil, San La Muerte. Pensemos en lo siguiente, pensemos que son formas religiosas del ordenamiento social que aparecen en el espacio del encierro, en el espacio institucional carcelario, ¿sí? Y de algún modo, ustedes saben que desde la historia de la cultura, las primeras formas de la ley fueron formas religiosas. Y de hecho, hasta la Edad Media, la práctica jurídica se sostenía muy ligada de la cuestión religiosa. La autoridad religiosa y la autoridad jurídica coincidían. ¿Sí? Bueno, acá una de las cuestiones que me parece interesante que ocurre es que de algún modo esta forma de el ordenamiento de este grupo social, ¿no? Que aparece a través de estas figuras religiosas, de algún modo ordenan y establecen un marco simbólico. Es como una ley al margen de la ley. Los códigos a los que hacía referencia Marcela, cuando decía, bueno, la ranchada no cuenta acerca de lo que ocurre en esa familia que es la ranchada, porque tiene sus propios códigos. Bueno, efectivamente ahí, digamos, hay un ordenamiento que legitima lo que se puede y lo que no se puede. ¿Sí? Entonces, me parece que en este punto, digamos, este pibe, después, cuando es alojado, ¿sí? Cuando encuentra un lugar de alojamiento, encuentra un lugar en ese efectivamente ordenamiento simbólico. Es el ordenamiento tumbero, el ordenamiento carcelario. Por eso también es entendible que él diga, bueno, voy a ver si puedo hacer una vida diferente y no volver a reincidir, ¿sí? Cosa que, digamos, puede ser una expresión, pero que puede ser muy difícil también de sostener, porque también encuentra un lugar el individuo en ese espacio, ¿sí? Eh, y esto me parece que también es interesante porque en el ámbito tumbero, o en el ámbito delictivo, por así decir, efectivamente hay gente que se hace un lugar y como que encuentra ser alguien ahí, ¿sí? Uno puede pensar, digamos, en personas que hasta se hacen un nombre. Quizás no es lo mismo hacerse un lugar y ser alguien, es decir, encontrar un reconocimiento, encontrar un lugar, a algunos que se hacen un nombre, ¿sí? De hecho, hay gente que se hace un nombre y por lo cual, digamos, termina siendo reconocida en ese lugar. Piensen, por ejemplo, si yo les digo a ustedes María de las Mercedes Bernardina, Boya Aponte, ¿la ubican? Aponte de Murano, en realidad. Gilla de Villa Murano. Murano. Gilla de Murano, ¿sí? La envenenadora de Barracas, ¿sí? Así se hizo un nombre. Como ocurre también, por ejemplo, con Hugo Sosa Aguirre, la Garza Sosa. La Garza Sosa, ¿sí? O Luis Alberto Valor, el Gordo Valor. O Cayetano Santos Godino. ¿Saben quién era Cayetano Santos Godino? Sí, El petiso petiso orejudo. orejudo. El petiso orejudo. Eh, Ahí también hay una cuestión, digamos, en donde alguien que es excluido, que no encuentra un alojamiento en su historia dentro del marco familiar, parental, etcétera, etcétera, bueno, encuentra sí un alojamiento en este ámbito.
Pero no solamente un alojamiento, sino que se hace un nombre en ese ámbito. Y este hacerse un nombre, ya ahí también hace que sea mucho más difícil lograr que alguien sea otra cosa cuando alguien encontró ser alguien. Bueno, no sé si, porque tampoco quiero excederme mucho del tiempo que estaba establecido, sé que empezamos un poquito más tarde por los temas técnicos que hemos tenido. Eh, si tienen más preguntas, si tienen alguna inquietud. De todo lo que vimos, ¿por qué terminamos acá? Sí, una preguntita, ¿se escucha? Sí, María Alba, se escucha. Bueno, me había quedado la duda si el trabajo tenía que ser de los casos únicamente o podía ser una articulación teórica o algún tipo de tema o desarrollo de conceptos. Sí, lo había comentado eso. Puede ser una pequeña investigación conceptual, puede ser un trabajo que, por ejemplo, proponga, haga una lectura acerca de tales o cuales dispositivos que se aplican en las instituciones carcelarias, dándole un marco, una explicación, una fundamentación y que interrogue acerca de su aplicación, o sea que puede ser más bien de desarrollo y de lectura conceptual, incluso hasta de proponer, digamos, un cambio en algún dispositivo. Yo creo que una de las cuestiones que debería proporcionar la carrera de especialización y lo que debería proporcionar el posgrado es darle herramientas a ustedes no solamente para que puedan ejercer en el ámbito judicial como peritos o en el ámbito que tradicionalmente se ejerce, sino también pensar sobre todo en lo que hace a la dimensión penal y de lo que hace al ámbito criminal, de qué es lo que un psicólogo puede hacer, de qué modificaciones deberían hacerse en el aspecto institucional y qué dispositivos se podrían incorporar en el ámbito institucional. Pensemos que muchos de los dispositivos, así como vimos que, digamos, el programa de tratamiento, el tratamiento penitenciario, tienen una definición jurídica, la mayor parte de dispositivos que aparecen en este ámbito no son armados por psicólogos, sino que la mayor parte tienen una definición jurídica y apuntan a responder algún problema que hace más a lo legal. Con lo cual, la participación de un psicólogo que tenga la experiencia de poder leer qué es lo que pasa con una persona que delinque es muy importante. Así que, volviendo a tu pregunta, María Alba, podés tranquilamente armar algo teórico, conceptual, y si querés diseñarte un proyectito, genial, ¿sí? Tampoco es necesario que hagan una tesis, pueden ser un pequeño trabajo que no tenga mucha extensión, está indicado, 7, 8 carillas, es más que suficiente. Y sí pueden tomar algún caso que puede ser de la experiencia de quien tiene alguna experiencia en instituciones o bien de alguno de los casos que se han presentado. Eh, Esta clase está siendo grabada, con lo cual la presentación de este caso, ustedes van a contar con ella en el transcurso de la semana que viene. Voy a subir los videitos de las clases en las que yo estuve. Profesor, ¿se podrían adjuntar junto con las grabaciones los Power, por favor? Sí, Celina, cómo no, los voy a Gracias. subir, los convierto a PDF y se los dejo a disposición. Muchas gracias.
Bueno, yo no sé si es que el silencio implica que no tiene más preguntas o que tiene mucha hambre o que ya a esta altura del día hay un agotamiento, lo cual todo puede ser. Así que voy a terminar acá la grabación en primer lugar y